Ahora sí. Hermanos, les doy el tiempo en esta ocasión. Hoy vamos a analizar nuestra clase de Ven, Sígueme y corresponde a Alma de capítulo 30 y 31. Eh, no son muchos capítulos, pero sí hay muchísima información relevante de lo que sucede en estos dos capítulos. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta o saber cuál fue su experiencia al leer estos dos capítulos. Bien, dice yo. Sí, mi gatita quiere participar, pero no, ella no. Bien, hermanos, me doy cuenta de que no han leído. Bueno, yo sé que algunos sí, pero, eh, hermanos, es importante la lectura. Sé que no es tan fácil, a veces los tiempos son, por alguna razón, entre más tecnología y entre más fácil es la vida, también es más rápida y más complicada. ¿Por qué? No sé, pero debemos darnos un tiempo para la lectura de las escrituras y en vista de que, eh, no, bueno, no quieren comentar alguna experiencia, vamos a ir directamente a el asunto de la clase. Solamente vamos a darle un vistazo para que sepamos de qué se trata. Bien, es Alma 3031. El tema es la virtud de la palabra de Dios y se trata de aquella ocasión en la que Alma tiene que enfrentar a un personaje llamado Corior, conocido o apodado como un anticristo. Y bueno, el hermano Enrique sí me mandó su pregunta, y entonces espero que lo que vamos a comentar en esta ocasión pueda servir. Pero primeramente vamos a definir algunas cosas. Eh, ¿Qué es un anticristo? ¿Y qué piensan, hermanos? Para ustedes, en su conocimiento, lo que han escuchado, lo que se imaginan, ¿qué es un anticristo? Niega a Jesucristo. Muy bien, alguien que niega a Jesucristo. ¿Alguien tiene alguna otra definición? Se opone a sus enseñanzas también de Jesucristo. Muy bien, se opone a las enseñanzas. Es interesante que también un anticristo puede ser alguien que acepta a Jesucristo, pero niega sus enseñanzas. Y acepta a Jesucristo de forma parcial. Ya iremos viendo algunas cosas. Ah, ¿Alguna otra idea, hermanos, que tengan sobre un anticristo? También Juan puede, no puede ser, no es solo, no solo es un personaje, sino puede ser una ideología, guía, organización. Es como lo que yo veo representado en nuestros tiempos, ¿no? Exactamente, hermanos. Y a eso, hermanos, se le puede llamar el espíritu del anticristo, que es algo que no es un personaje, pero es una esencia que está en el ambiente y que es contagiosa, que va de persona en persona hasta que empieza a cubrir gran parte de, de las sociedades. Ese espíritu del anticristo se manifiesta a través de doctrinas filosóficas, enseñanzas de hombres, eh, obviamente ideologías, política, economía, y bueno, una serie de cosas que a veces hasta quedaríamos decepcionados de haber pasado por la escuela, porque gran parte de lo que se enseña en las escuelas es mentira y solamente es con el objetivo
de preparar obreros. Entonces, sí es muy triste a veces hablar de este tipo de cosas. Sin embargo, hermanos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era un inicuo? ¿Quién me ayuda a recordar, hermanos? ¿Qué es un inicuo? Y otra de las adjetivo es el que oye con los pies, ¿no? O sea, pisa lo sagrado. Ah, a ver, no entendí, hermano, perdón. Digo, hay eco aquí. Ah, Ah, sí. digo que otra de las adjetivos que se usan cuando en las escrituras es de alguien que oye, cuando la frase oye con los pies, ¿no? Alguien que pisotea lo sagrado. Ah, ok, muy bien. Exacto. Es alguien que conoce la ley y decide mm, no atenderla eh, y pasa por encima de ella, ¿no? Y también son aquellos que nacen y crecen y viven sin ley. Entonces, un anticristo es un inicuo, pero si recuerdan, habíamos dicho que la palabra inicuo tiene su raíz en el concepto de equidad. Así que un inicuo es alguien sin equidad, alguien que tiene el piso disparejo según las personas con las que se rodea. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el llamado anticristo que se profetiza en la Biblia, eh, Pablo lo llama el inicuo. Aquel inicuo le llama, dice que Cristo matará con el aliento de su boca. Entonces, esta figura que se profetiza en la Biblia, conocida como el inicuo, es alguien que va a generar leyes disparejas, donde el piso no va a estar firme para todos. Es decir, va a haber arenas y arenas por todas partes, de tal forma que quien edifique su casa en ese momento sobre esas arenas, ciertamente perecerá. Nos dice el hermano Saúl, el espíritu del anticristo sí es un personaje, se llama Diablo, Satanás, Lucifer. No, él no es un anticristo. Eso es algo interesante. Eh, a pesar de que bueno, hay que recordar dos cosas. Uno, el título Satanás es un oficio con sacerdocio y lo consiste en ser adversario de cualquiera. Alguien que es su adversario, no necesariamente su enemigo, ¿eh? Son cosas diferentes. Un adversario es alguien que simplemente obstruye el paso, que está entreteniendo para que la persona no cumpla con su deber, o incluso con alguien que va a hacer un mal acto, y si yo me enfrento a esa persona, entonces yo soy el satán de esa persona, que va a hacer lo que es mal. Entonces, eso es un oficio. Y segundo, que el ángel que cayó del cielo eh, es, bueno, tiene la función de ser un Satán. Satán no es propiamente el personaje, sino su oficio. De tal forma que el que sea adversario no significa que sea anticristo. Eso es algo, obviamente, que lo hace distinto, lo hace a que este personaje llamado Satanás, Lucifer, Diablo, en realidad sí es el padre de las mentiras, es nuestro opositor, pero no necesariamente es un anticristo. Y dice, Corina dijo que lo había engañado el diablo, sí, pero ojo,
Esto es, bueno, lo vamos a ir desmenuzando, pero simplemente Coriol, antes de caer en las garras del diablo, cayó en sus propias trampas, pero lo vamos a ir analizando. Es por eso que es importante esta lección, porque hay un proceso. Los que ya estuvieron al principio en las clases de los sábados, habíamos hablado de que antes de enfrentar al Satán real, al que fue arrojado de los cielos, tenemos que enfrentar a nuestro propio Satán en primer lugar. Y en segundo lugar, el Satán que representa mi prójimo, es decir, el adversario que está a mi alrededor, familia, amigos, eh, no sé, maestros, instituciones, filosofías, etcétera, para que entonces podamos presentarnos ante el diablo. Porque si se presenta así de buenas a primeras, pues evidentemente no logrará ningún propósito. Entonces vamos a ver ese proceso, pero es importante definir esto, ¿qué es un anticristo? Alguien que niega al Cristo, niega su naturaleza, niega su obra o niega las enseñanzas o el plan que rodea al Cristo. Entonces, la figura que viene en el futuro, pues es un gran anticristo y es alguien que tomará las riendas de la ley para dejar a otros sin ley, o en otras palabras, va a hacer que otras personas se conviertan en inicuos. Eh, dice Saúl, dice, pero no hay un propio Satán, todo lo malo viene del diablo. No, de hecho, todo lo bueno y lo malo viene de Dios. Y esto no lo digo yo, lo dice el profeta Isaías. Entonces, ahí es donde debemos de quitarnos esa máscara y esos prejuicios y dejar de echarle la culpa a alguien que no la tiene. Ciertamente somos más culpables nosotros que él. Bien, pero vamos a conocer un poquito solamente sobre el contexto, porque ahí es donde está el gran problema. Y nos dice, a partir en el capítulo 30, en el versículo 3, dice, sí, y el pueblo se esforzaba en guardar los mandamientos del Señor y obedecía estrictamente las ordenanzas de Dios según la ley de Moisés, porque se le enseñaba a observar la ley de Moisés hasta que fuese cumplida. Y así fue que no hubo disturbios entre el pueblo todo el año 16º del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y sucedió que a principios del año 17º del gobierno de los jueces hubo continua paz. Pero sucedió que a fines del año 17º llegó un hombre a la tierra de Saraemla y era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que se habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo, pues no había ley alguna contra la creencia de ningún hombre, porque era expresamente contrario a los mandamientos de Dios que hubiera una ley que colocara a los hombres en posición desigual. Ok, esto, hermanos, es vital para distinguir la enseñanza del libro de Mormón. Dice, es expresamente contrario a los mandamientos de Dios que hubiera una ley que colocara a los hombres en posición desigual. ¿Cómo lo podemos interpretar esto en un lenguaje más sencillo? Aquí habla lo que comentaste, Juan, de la iniquidad o de ser inicuo, cuando no se tiene esa equidad, ¿no? Y aquí habla de esa, de que desiguala esa, que no hay equidad.
Ok, es correcto. Ya de entrada, cuando alguien promulga una ley que no está conforme a los mandamientos de Dios, está generando iniquidad, es decir, desigualdad. Y Pero, evidentemente, perdón, perdón, o sea, ante la desigualdad, obviamente vamos a encontrar muchos atropellos, tanto de las personas malas como de las personas buenas que exigen justicia. Entonces, ahí es donde debemos de tener mucha atención. Ahora sí, adelante. lo que pasa es que es cuando nosotros pensamos que hay gente inferior y superior. O sea, cuando no tienes equidad, no eres capaz de ver al otro igual. Entonces, esa posición de superioridad en el campo que sea, puede ser intelectual, puede ser espiritual, puede ser racial, puede ser física, en fin. Eso es lo que hace que el trato entre los seres humanos sea terrible. Muy bien. Ahora viene aquí una pregunta. ¿Dios es elitista? No, para nada, ¿Por qué no? porque Él da su evangelio a todos, es parejo, o sea, blancos, negros, güeros, altos, ya es de nosotros quien lo quiera aceptar, o sea, Él nunca ha hecho diferencias absolutamente con nadie, hasta donde yo he entendido. ¿Ok? En ese sentido es correcto. Dios no hace acepción de personas. No obstante, Nefi era favorecido del Señor. Adelante, hermano Enrique. Y es lo que iba a mencionar, de hecho, el pueblo de Israel es el elegido, ¿no? El Ah, consentidón o el desde antes de venir aquí. Entonces no sé qué título se le puede poner, si elitista o algo, pero sí es un pensamiento que sí, pues cómo lo contesto. así es. Y hay que resaltar algo, porque no debemos irnos con la idea equivocada. La Torah nos especifica que es para el pueblo de Israel y dice que todo el extranjero que quiera vivir bajo tus puertas o dentro de tus puertas, perdón, eh, tiene que ajustarse a la ley. Y todo siervo y todo esclavo que esté dentro de tus puertas tiene que ajustarse a esta ley. Pregunta es, ¿eso sería poner el piso disparejo, desigual? ¿Cómo lo piensan ustedes? No, desde mi punto de vista yo digo que no. Bien, por qué no, hermana? ¿Por qué? Porque haga de cuenta que es como estamos en un país, aquí se llevan ciertas reglas y todos estamos bajo ciertas leyes. En Estados Unidos están bajo ciertas leyes, o sea, no es porque en el lugar donde nos encontremos va a estar el piso desparejo, no, sino en donde te sientas, en donde estés, es lo que tienes que hacer como, ay, ¿cómo se dice? A la tierra, no es como, sí, no es como que a la tierra que fueres, haz lo que vieres, debes de acatar las leyes y por lo que estén regidos. Así es. ¿Sí me explico, no, verdad? No, está perfecto, hermana. O sea, es exactamente eso. O sea, si yo voy en esta época a Israel, tengo que respetar las leyes que rigen actualmente a Israel. Si voy a Inglaterra, no voy a agarrar mi auto y a conducir como conduzco aquí en México, porque allá es totalmente diferente. Entonces, tengo que hacer lo que me indique en ese lugar. Adelante, hermana. Había levantado la mano primero la hermana Sonia, creo. no, el que dice iPhone, Juan, fue el que levantó la Ah, mano. Después sigo yo. ok. Ay, Adelante. pero no he cambiado el nombre.
Eh, comparto mucho la opinión de la hermanita que me antecedió, pero yo preguntaría, el Señor, cuando uno hace lo que Él indica, eh, nos favorece, pero cuando no hacemos lo que Él indica, entonces, pues nos suelta, ¿no? No sé si eso sea decir que es elitista. Ah, ya nos estamos acercando. De hecho, también vamos a leer algo que escribió el hermano Saúl. Muy bien, hermana. Y también está tocando un tema muy puntiagudo, porque ciertamente Dios dice, si me obedeces, bendición. Si no me obedeces, maldición. Y entonces, sí nos deja así como que, bueno, entonces, ¿hay o no hay libertad, no? Pero ahorita lo vamos a checar. Hermana Sonia, Yo, de acuerdo Este, a la o sea, el escritura, hecho de que hermana Sonia, hagamos, hermana, ¿me toca a mí? no, a mí, gracias. Ah, ok, perdón. Según la escritura, como la leíste, dice que el Señor te hace una invitación. Entonces, el Señor a todos invita a, a que conozcan esta ley y dependerá y nos da este albedrío para que cada quien pueda decidir si, sin ser obligado, sin ser, eh, como dice, obligado o coaccionado, para que pueda decidir. Entonces ahí siento que está fuera esa acepción porque a todos nos hace la invitación. Como dice, sean negros, esclavos, etcétera. Entonces, indudablemente nos hace partícipes de este pueblo elegido, porque para ellos, y como decía la hermana, eh, para ellos es ese pueblo elegido, hace esta invitación y determinará mi albedrío, qué es lo que quiero tomar, o qué es lo que, según yo, quiero pensar que es lo justo o es lo injusto, pero él hace la invitación a todos. muy bien. Eh, de pronto, podemos pensar, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que obviamente cuando hablamos de la palabra sabiduría y la reconocemos como mandamiento, porque viene de la voluntad de Dios. Es prácticamente sus consejos para nosotros son, son mandamientos, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, vamos a decir que Él nos invita, o sea, nos dice, vivan bien, hagan lo correcto, nos está invitando. Pero de pronto, a veces el lenguaje se vuelve más cerrado, más rígido, y nos dice, si no lo haces, entonces esto, y si lo haces, te pasará esto. Pero bueno, de todos modos, siempre va a ser en forma de invitación. Nos invita a seguir lo bueno para seguir siendo libres. Si hacemos lo opuesto, entonces seremos castigados. Hermana Alejandra. Yo pienso igual que la hermana que me antecedió y pienso que lo único que yo agregaría es que el hecho de que las personas tengan consecuencias de sus actos no tiene nada que ver con que Dios sea elitista. O sea, o sea, tú recoges lo que siembras. Ujú. Es muy simple, o sea, y hay una parte que a mí me llamó mucho la atención de las escrituras cuando habló sobre cómo los sacerdotes fueron llamados y cómo la escritura dice que todos tenían la misma posibilidad. O sea, todos podían haber sido sacerdotes de Melquisedec y sin embargo no lo fueron. Entonces, o sea, no puedes culpar a Dios y pensar que Dios está favoreciendo a alguien cuando es el resultado de las decisiones y de los deseos del corazón de los seres que tienen conciencia y que toman acción de sus actos. Ok, muy bien, muchas gracias, hermana. Hermana Eugenia. Hermano, yo considero que nuestro Padre es bueno, que nuestro Padre Celestial, Dios, Él no es no tiene favoritos,
O sea, a Él nos ama parejo, a todos nos ama por igual. Seamos pecadores, sigamos sus mandamientos, seamos buenos. Es como el hijo pródigo, el que se va y el que se queda. El que se va y se gasta todo el dinero y regresa, y el que se queda con él y llega el otro hijo y dice, bueno, ¿y por qué le estás dando a él? Pero él estuvo viviendo cómodamente, sin problemas ni aflicciones. El otro sí fue, la pasó bien, como dirían, por no decirles, fue y cotorreó y pisó suelo y tuvo sus problemas. Pero a medida de como vivamos nosotros mismos por el libre albedrío que tengamos, es lo que vamos a tener. Más sin embargo, Él aún nos sigue bendiciendo y nos sigue amando, hermano. O sea, yo no siento que Él tenga diferencias. O sea, somos nosotros mismos los que nos damos el nivel de vida que queramos y en donde queramos estar. Como bien acaba usted de comentar la palabra sabiduría, si la llevamos vamos a tener una vida sana, y si no la llevamos a cabo, pues vamos a tener en enfermedades. Bueno, esa es mi humilde opinión. Gracias. Gracias, hermana. Muy bien. Ah, dice, hermano Saúl, dice, sí es porque tiene reinos para los menos aptos y reinos mayores para los obedientes. Eso es el elitismo. Y ciertamente la palabra tiene un cierto matiz negativo, ¿no? Usamos la palabra elitista como algo negativo, algo que las personas hacen para eh, generar, eh, vaya, niveles sociales, nivel estatus, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que sí lo hay. Eh, Nuestros apóstoles prácticamente son rockstar, eh, intocables, y ustedes saben que nos dicen no se levanten a saludar, o sea, no lo toquen. Cuando a Pedro, hasta se amontonaban para tocarlo y que saliera el poder de él como lo hacía el Salvador. Entonces, obviamente sí hay niveles y hay toda una cultura que envuelve todo este elitismo. Y ciertamente los que estén en el tercer cielo de la gloria celestial, pues tendrán privilegios que los de la gloria terrestre ni los de la gloria celestial tendrán. Entonces, sí hay estatus, sí hay códigos postales, hay una cultura uh, que es la cultura de Dios. Y obviamente, si no conocemos esa cultura, entonces no podemos vivir donde Él vive, ni estar donde Él esté, porque no podemos ajustarnos a su estatus, no podemos ajustarnos a sus condiciones. Y quiero que leamos un salmo antes de que se acabe esta sesión, porque este salmo dice algo interesante. Es el Salmo, capítulo 7, y dice, oh Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame. No sea que arrebate mi alma cual león, que despedazas y que haya quien me libre. Oh Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he pagado mal al que estaba en paz conmigo, si he despojado al que sin causa era mi enemigo, persiga al enemigo mi alma y alcáncela, y pise en tierra mi vida, y mi honra ponga en polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la ira de mis adversarios y despierta en favor mío el juicio que has mandado. Y te rodeará una congregación de pueblos, sobre ella vuélvete en lo alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi rectitud y conforme a mi integridad. Termine ahora la maldad de los inicuos y establece al justo,
Pues Dios justo pone a prueba el corazón y la mente. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y es un Dios que se indigna todos los días con el impío. O sea, no está alegre, no está agradado, no los ama a los impíos. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensado tiene ya su arco, lo ha preparado. Asimismo, ha preparado para él armas de muerte, ha labrado sus saetas ardientes. He aquí, el impío sufre dolores de parto con la iniquidad, concibe maldad y da a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en fosa que hizo caerá. Su iniquidad recaerá sobre su cabeza, y su violencia descenderá sobre su propia coronilla. Alabaré yo a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Debemos de entender entonces que simplemente lo que está ocurriendo es que Dios no puede, aun cuando nos ame, no puede detener su indignación, no puede detener su justicia, que es su venganza, porque ciertamente entonces estaría favoreciendo a alguien en su iniquidad. Pero dice que Nefi que él no favorece a los inicuos, sino a aquellos que le obedecen. Por eso Nefi sí era un favorito del Señor. Y José de Egipto también era un favorito del Señor. ¿Por qué? Porque eran justos, porque no había iniquidad en ellos. Pero debemos de entender que el castigo de Dios, lo que habíamos dicho como su maldición, no viene porque Él lo desee, no es un deseo personal, sino es una condición de la ley universal, causa y efecto, y no puede detenerse ese efecto bajo la causa. Entonces, si obedecemos, somos bendecidos. Si no obedecemos, somos maldecidos. Es un decreto que está en la ley. Y ese decreto nosotros lo conocemos como la primera ley de los cielos. Por lo tanto, si la hacemos a un lado, Dios dejaría de ser Dios. Adelante, hermana Alejandra, nos quedan 3 minutos. Perdón, dejé la mano arriba, Ah, ok. pero no, hermano, lo estaba escuchando. Es un octágono. Ahora sí, hermana. ¿Sostiene? Podría entonces decirse ante esta situación de que si no hiciera eso que nos acaba de decir, no sería justo, Exacto. su justicia no se cumpliría. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Sí, de que él, si uno hace lo que él nos indica, que si bien nos da el albedrío para que nosotros decidamos si queremos o no hacerlo, pero si él favoreciera, como nos indicó ahorita, a todos por igual, entonces no sería un Dios justo. Es pregunta. Así es. Si él favoreciera a un hijo porque lo ama, porque ama al pecador, entonces no sería justo. Y por eso es que su amor está en su justicia. Eso es algo que debemos de entenderlo muy bien porque en la carta a los romanos, muchos hacen malas interpretaciones de esa carta porque Pablo habla de que ya no estamos bajo la ley, de que ya la ley ya fue, ya no está en nosotros, porque ahora estamos en su amor. Y así como que muchos han tomado eso como
ya no necesitamos obediencia, ya no necesitamos mandamientos. No, sino que el estar en su amor significa que su justicia, que podría ser usada para castigarnos, en realidad la usa para salvarnos y somos justificados por su justicia. Y parecería algo como contrario, paradójico, pero en realidad así es como funciona. La justicia de Dios nos justifica, pero la misericordia de Dios es la que nos castiga. Por eso dice la Escritura, Jehová al que ama, castiga, porque ciertamente en su amor está la condena. Eh, sí es un poquito complicado, pero así es como funciona. Bueno, me queda ya menos de un minuto, permítanme cerrar una vez la sesión y abrir la siguiente. Bien, hermanos, ¿tienen alguna pregunta de la sesión anterior? Sí, hermano, yo quiero comentar, no sé si entendí bien, cuando usted nos habló de Caín y cuando él recibe el señalamiento de que iba a tener una señal, yo entendí que eso fue una manera también, o sea, fue un castigo, pero a la vez fue algo que le permitió ser protegido. ¿Es lo que significa lo que nos acaba de decir? Es pregunta. Así es. De hecho, Ok. se le da la maldición y él declara, o sea, Caín declara, duro es mi castigo y quien me vea me matará. Y entonces le pone una marca para protegerlo, no para castigarlo. Entonces, efectivamente, ahí vemos cómo en su justicia está su amor. Bien, ahora, el hermano Saúl hizo una observación muy pertinente que es muy válida y casi podríamos mencionarlo junto con otros profetas, como Nefi, Leí, porque el detalle es que Alma dice que todo lo malo viene del diablo, cuando Isaías enseña que todo lo malo y todo lo bueno solo tiene una misma fuente, porque Él es el creador de todas las cosas, no solamente de algunas. En alguna ocasión, la hermana Alejandra nos hacía pensar en una reflexión. Si Dios crea todo lo bello, y entonces, ¿quién crea todo lo feo? Bueno, para Dios no hay nada feo, todo lo creó. Lo que puede parecer feo y lo que puede parecer bello es creado por Dios. Teniendo esto en mente, entonces, ¿cómo es que Alma dice que todo lo malo viene del diablo? Bien, si ustedes observan, nosotros reconocemos a Alma, a Nefi incluso, como profeta, pero Alma, a pesar de que tiene visitaciones de ángeles, no nos da profecía, no nos da visiones explicadas, ¿no? Como las visiones de Ezequiel, de Daniel, de Juan, Isaías. Simplemente un ángel le dice, ve acá, ve allá, pero ojo, él en sí tenía el sumo sacerdocio, es decir, era un sumo sacerdote. Ah, realmente no hay más grandiosidad en él. Nefi, por el contrario, lo aceptamos como un profeta, pero él sí incluso da un apocalipsis y nos describe lo que ve y cómo interactúa con quien le está explicando la visión. Entonces, vemos una diferencia. Alma es más parecido a nosotros.
a aquellos que somos profetas de a pie, aquellos que simplemente tenemos el testimonio de Cristo, que es el espíritu de profecía, y hacemos nuestra labor de día a día. Alma es una persona común, pero las experiencias espirituales que él tiene parecerían de nivel profeta. La idea, hermanos, es que nosotros podemos vivir las experiencias de Alma y de los hijos de Mosía sin tener que ser profetas videntes y reveladores y presidentes corporativos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No necesitamos eso, solamente necesitamos el espíritu de profecía y obedecer los mandamientos. Eso nos lleva a tener las experiencias que tuvo Alma. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque obviamente, y seguiré insistiendo, el libro de Mormón se escribe para nuestros días, para nosotros. Y entonces, este es un claro ejemplo de lo que cada santo de los últimos días debería estar experimentando. No solamente los apóstoles y profetas. Cada miembro debería estar disfrutando de esas cosas que Alma disfrutó. Pero dentro de sus pensamientos también está un pensamiento común. O sea, una idea de que hay un ser de maldad, el cual es el que viene y trae la maldad al mundo. Y ese es un pensamiento de, vamos a decirlo así, es un pensamiento local, es un pensamiento primitivo en el sentido de que toda cultura le atribuye a un espíritu bueno todo lo bueno y a un espíritu malo todo lo malo. Y de ahí es donde viene esa dualidad. Es algo como natural. Sin embargo, por las escrituras podemos saber que Dios es creador de todas las cosas, que de Él viene tanto lo bueno como lo malo, pero no porque Él sea malo, sino porque nosotros lo recibimos a causa de nuestra incredulidad, nuestra ineptitud, nuestra falta de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá nosotros podamos alcanzar el nivel que tenía Alma para poder experimentar esas cosas. Y pues ustedes han de saber que este alma es trasladado. Bueno, que pensamos que es trasladado, ¿no? Pero igual también pudieron haberlo secuestrado. El hecho es que las experiencias que son narradas por las cosas que él testificó son grandiosas, pero son las cosas que vivió un miembro común de la iglesia. Entonces él no trae profecía, él no dice, yo vi que Satanás cayó del cielo y no, él nomás lee las escrituras y las explica, como lo hacemos nosotros. Obviamente, él tenía más diligencia en su estudio, ¿no? Pero, hermanos, ese es algo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, este alma no es un profeta, vidente, revelador, y presidente de la iglesia, para nada. Hermano Enrique. Fíjate, Juan, que voy a compartir esto que dijo el profeta José Smith. En una ocasión le dijo a todos los hermanos que ya no iba a ser profeta, que ahora iba a ser su hermano Jairo. Los hermanos con cara triste se le acercaron personalmente y dijeron que no querían que fuera profeta él, que querían que siguiera José Smith. Y entonces dijo, no me han entendido entonces, porque yo no quiero ser profeta, yo quiero ser sacerdote y rey. Ese es mi objetivo, así que profeta, o sea, ahorita lo que tú estás diciendo embona, ¿no? Sí, finalmente el ser profetas es parte de nuestro viaje. Si nosotros pasamos por este mundo sin haber tenido el espíritu de profecía, fue en vano nuestra existencia en esta tierra. Pero el espíritu de profecía
dice el apóstol Pablo, las profecías se acabarán. Entonces, llega un punto en el que no es un llamamiento especial o magnífico el ser profeta. Moisés decía, ojalá y todo el pueblo de Dios fuese profeta, porque ciertamente ahí le quitaría mucho peso de sus hombros. Pero la realidad es que nuestro objetivo es llegar a ser reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas del más alto Dios. Y obviamente tenemos que esforzarnos para ello. Hermano Eugenia, Hermano, discúlpeme, yo según sentía que venía muy inspirada. Entonces, ¿qué significa el espíritu de profecía? El que tenemos que, ¿me lo puede explicar así más a detalle, por favor? Porque ya me hice bolas. es muy sencillo, hermana. El espíritu de profecía es el testimonio de Cristo. Ya, ese es el espíritu de profecía. O sea, cuando tengamos o sea, ahora que, o sea, ya nuestro testimonio, cuando tenemos nuestro testimonio sobre Jesucristo, ese es el espíritu de profecía. Así es. Cuando Ok, leemos en la gracias, hermano Biblia, Juan Carlos. nada de qué, hermana. Cuando leemos No, en no, la sígame Biblia, explicando porque, ok, este, que había una escuela de los profetas que fue creada por Samuel. En esta escuela de los profetas, que era como nuestro instituto, como la escuela dominical, se enseñaba a ser profetas, es decir, a cómo dar testimonio. Eso era lo que se enseñaba en esa escuela de los profetas. No era otra cosa. Entonces, cuando se dice que el Espíritu descendía sobre el rey Saúl y empezaba a profetizar y a caminar junto con los profetas, no es que estuviera gritando y dando profecías del futuro y no, simplemente iba diciendo, Jehová es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Entonces, el Espíritu tocaba su corazón y daba testimonio. Eso es profetizar, dar testimonio. Eh, sí. Muchísimas gracias, me quitó un gran peso de encima, le agradezco. nadie queda. Adelante, hermano Enrique. Ay, perdón. Pero Juan, entonces digamos cada vez que nos paramos el primer domingo de mes y testificamos de Cristo, ¿ya tengo el espíritu de profecía? Bueno, híjole, hermano, me acaba de tocar una fibra muy sensible. Este, yo siempre he estado en contra de los testimonios prefabricados. Las frases prefabricadas de yo sé no me dicen a mí nada. Prefiero un testimonio donde alguien me diga, no tenía para frijoles, pero pedí a Dios en oración y me ayudó. Eso me emociona muchísimo, lo siento más sincero y honesto. Eh, pero estamos acostumbrados a un testimonio al estilo Ford, en línea, donde todos pasan y dicen lo mismo. Yo sé que esto es verdadero, yo sé que esto es verdadero, pero no dicen el cómo lo supieron. Entonces no están testificando de nada. Pero bueno, no es juzgar el testimonio. Simplemente creo que testificar debe de llevar la intencionalidad de que el que lo escucha sea convertido, o sea fortalecido, o sea consolado. Pero la intención no es venir a decir, yo vengo a jactarme de que esto es verdad, de que estoy en la verdad. No, sino debemos de hacer que nuestro testimonio llegue a corazones, influya en las vidas de otras personas. Ese es el objetivo del espíritu de profecía. Hermana Alejandra. Dice hermano que yo soy maestra de valientes.
Entonces, estando con los niños este domingo en particular, hablábamos de lo que es un testimonio puro. Y yo les compartía la importancia de que todo lo que se diga en el púlpito sea resultado de tu experiencia interior y de esa relación con Dios, en la posibilidad de preguntarle a Él las cosas que nos inquietan o que no comprendemos o que queremos saber. Eso es un testimonio puro. Y pensando en la escritura, pienso cuando Pedro fue, cuando el Señor le pregunta que quién es él, y entonces le dice que qué bueno que él sabe que es el Cristo, porque no se lo dijo carne ni sangre. Entonces yo pienso que más allá de las palabras o de un speech o una manera de decir las cosas, lo más relevante es esa experiencia interna de lo que tú estás diciendo, de lo que eres testigo. Y eso fue lo que platicamos el domingo los niños y yo. Quería compartirlo. Muchas gracias, hermana. Eso es maravilloso. Que sea algo que realmente lo hayan disfrutado, una experiencia espiritual que ustedes lo hayan disfrutado, para que el otro, el que los escucha, se regocije con ustedes. Entonces, eso es testificar. Eh, Ahora, continuando con eh, esto que estamos hablando, no hay que pensar en el hecho de que lo que leímos tocante al piso parejo eh, tiene que ver con la ley de Moisés. La ley de Moisés, de hecho, la idea de que el extranjero que viva dentro de tus puertas se tiene que regir por la Torá es poner el piso parejo. Es decir, no vas a tratar mal al extranjero por ser extranjero, ni vas a hacer malas finanzas con él. Yo no te voy a favorecer porque tú seas el pueblo y el extranjero venga de paso. Si él está dentro de tus puertas, obedece tus leyes. Y ese es un principio que ha regido todos los países. Ahora bien, en Alma encontramos que, dice, se esforzaban por vivir la ley de Moisés, cosa que ya no era tan cierto. ¿Por qué razón? Porque si ellos hubieran vivido la ley de Moisés, entonces serían un pueblo más al estilo de los escribas y fariseos, donde se hubieran creado muchas tacanot, muchas adiciones a la ley para tratar de salvar muchos mandamientos antiguos. Pero no, ellos simplemente lo que se podía obedecer, pues lo seguían obedeciendo. Y lo que no, pues ya vendrá Cristo, ¿no? Ese pensamiento, hermanos, es lo que decíamos en la clase pasada. Ese pensamiento no es propio de un pueblo que vivía en el Libra. ¿Por qué razón? Porque no existe ni ha existido un país donde le digan al pueblo, obedece lo que puedas y después lo paga Cristo. Jamás. No puede, va en contra de los principios de justicia y de rectitud. Es totalmente inverosímil que pueda haber semejante cosa. Pero como el libro de Mormón es para nosotros, nosotros que estamos viendo el libro en retrospectiva, nos muestra lo que nosotros hacemos con la ley de Moisés. Nosotros decimos, Cristo vino, es decir, Él ya vino y ya cumplió con parte de la ley, y entonces obedecemos lo que podemos. Entonces, por eso tenemos esa idea, cuando dice la escritura, que hacemos, perdón, dice, recibimos su gracia después de hacer cuanto podamos. Así dice en español, pero en inglés no dice eso. Dice después de haber hecho todo lo que podíamos hacer. Entonces, después de que hicimos lo que podíamos, entonces viene su gracia y nos salva. Y entonces, esto que está expresando
Alma en estos versículos que leímos es que ellos am, no lo está hablando por ellos, perdón, sino lo está hablando por nosotros, por los que vivimos en esta época, porque nosotros vivimos lo que podemos, lo que sabemos y confiamos en la gracia de Cristo que nos va a redimir. Pero vivimos en una época en la que hay división entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia se encarga de los suyos y el Estado se encarga de todos, incluyendo las iglesias. Esto es único y exclusivo de nuestra época. No existe ningún pueblo en la antigüedad que haya tenido estas características, por lo que el libro de Mormón es eh, una variación de algo que no sucedió, sino que iba a suceder en nuestra época. Y entonces somos los que estamos en dos, en dos pueblos. O sea, somos un pueblo en medio de dos pueblos, porque somos mexicanos y somos miembros del reino de Dios. ¿Cuáles leyes vamos a obedecer? ¿Las del país o las del reino de Dios? En teoría, se supone que si obedecemos las del reino de Dios, no vamos a tener problemas con las leyes del país. Eso es lo que se pretende con las leyes, que el piso esté parejo para todos. En la práctica sabemos que no es así, tanto por la inexperiencia del ser humano como el hecho de la corrupción. Y eso empieza a crear escalones entre las sociedades. Pero Alma nos aclara que por lo menos en su sociedad, ahí en Zaranda, sí se esforzaban por que el piso fuera parejo para todos, así como decía López Obrador, ¿no? Las escaleras se barren de arriba para abajo. Bueno, pero se aparece este personaje y entonces las leyes del país dicen, yo no puedo hacer nada contra él. Él está hablando de cosas espirituales, religiosas. Ay, atiéndelo tú, Alma. Hazte bolas tú con él. Pero veremos que los actos de un anticristo sí afectan las leyes de un país. Y en el siguiente capítulo vemos cómo la sociedad empieza a tener alteraciones debido a enseñanzas espirituales. Bueno, hermana Alejandra, no sé si dejó su mano abierta, levantada o qué opinar. No, sí, dejé levantada la mano, hermano, gracias. Ok, bien. Entonces, nos dice lo siguiente. De modo que si un hombre deseaba servir a Dios, tenía el privilegio, o más bien, si creía en Dios, tenía el privilegio de servirlo. Pero si no creía en él, no había ley que lo castigara. Ok, entonces no obedecían la ley de Moisés como dicen que la obedecían, porque en la ley sí se castigaba a los que no obedecían, o por lo menos se les excomulgaba. Dice, mas si asesinaba, era castigado con pena de muerte. Eso sí lo indica la ley de Moisés. Y si robaba, también se le castigaba. Y si hurtaba, también era castigado. Y si cometía adulterio, era también castigado. Sí, por todas estas iniquidades se le castigaba. Son los famosos pecados de muerte. Pues nos falta idolatría y algunas otras. Porque había una ley de que todos los hombres debían ser juzgados según sus delitos. Sin embargo, no había ninguna ley contra la creencia de un hombre. Por tanto, era castigado solo por los delitos que hubiese cometido. Por tanto, todos se hallaban en posición igual. En realidad no. Cuando un pueblo crea leyes para castigar el delito, está dejando de lado el pensamiento, los sentimientos
que llevaron a cabo ese delito. Incluso las situaciones individuales. Y esa es la razón por la que los países no funcionan. Los gobiernos del hombre no funcionan, porque dejan de lado el interior del ser. No les importa por qué lo hiciste. Simplemente lo hiciste y tienes que ser castigado. Y entonces, eso en realidad no es una posición igual, porque no es lo mismo robar un pan porque tengo hambre a robarme una televisión en un saqueo. Y entonces, eso es un gran error de las leyes humanas. Y ese anticristo, cuyo nombre era Corior, y la ley no podía sostenerlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo. Y de esta manera predicaba diciendo, bien, dice el artículo de fe número 11, ¿alguien lo recuerda? Dice, creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, magistrados y gobernantes en el trajes de y de la ley, ¿no? ¿Ese? No, ese es el cruce. Ok, vamos a... El 11 dice que reclamamos el derecho de adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Así es. Reclamamos el derecho de adorar a Dios. ¿Conforme a qué? Los dictados de nuestra propia conciencia. Y concedemos A todos los hombres que adoren cuando, como o lo que se les dé la gana, ¿no? Bueno, ciertamente José tenía que ser políticamente correcto al declarar muchas cosas. No lo estoy justificando, finalmente él era un profeta vidente y revelador, y él tenía el deber de ser totalmente estricto, pero bueno, era un tiempo extraño el que él estaba viviendo. Ah, y él dice, reclamamos el derecho de adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Eso no puede ser. Ah, no puede ser porque Dios no nos dice adórenme como se les dé la gana o como se les venga en mente, sino que Él da mandamientos, estatutos, decretos, testimonios, etcétera, ya lo hemos visto. ¿Para qué? Para que las personas adoren en verdad y en espíritu. No hay otra opción. Y entonces, a adorarlo conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, no es para nada correcto. Porque precisamente por eso es que existen tantas religiones y a pesar de que esta iglesia es verdadera, siguen saliendo más iglesias y divisiones. Entonces, esto no se acaba. ¿Por qué? Porque seguimos adorando a Dios conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, no los de la mente de Dios. Y concedemos a los hombres que también pueden hacer lo mismo. Pero no solamente, el profeta no solamente habló de que puedan adorar a Dios, sino incluso lo que quieran. Y entonces, ah, hoy en día, como parte de las garantías constitucionales, y una de ellas es la garantía de la libertad religiosa, es precisamente que las personas si quieren adorar una piedra, lo pueden hacer, siempre y cuando esa piedra no les pida sacrificios humanos. Si alguien quiere decir que yo creo en el Dios árbol y todos los que adoren al Dios árbol se van a convertir en árboles, por lo tanto yo soy un árbol, entonces eso pasa al terreno de la ideología, que es lo que estamos en esa etapa.
en la etapa de la ideología, donde yo puedo incluso quitarme un brazo y decirle al doctor, doctor, póngame una rama, porque yo soy un árbol. Pero ¿esto de dónde viene? Esta distorsión mental viene de nuestro modo de creer. Entonces, es muy importante saber que los seres humanos tienen los dioses que su mente les exige. Y vamos a leer un pasaje que menciona esto precisamente. Y me encanta cómo Pablo lo dice con tanta elocuencia. Cuando escribe su carta a los romanos, les dice lo siguiente. Dice, bueno, está hablando de su carta que va dirigida a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Y me salto un poquito. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a renunciar a anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio que es de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio está la justicia de Dios. Perdón, la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce, ojo, se manifiesta en ellos, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ellos no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron sus vanas imaginaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira. Adorando, sirvieron a criaturas antes que al Creador, el que es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución correspondiente a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. O sea, noten cómo va escalando, o más bien va profundizando, ¿no? Para hacer
lo que no conviene, estando llenos de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuraciones, de detractores, de aborrecedores de Dios, de injuriosos, de soberbios, de altivos, de inventores de males, de desobedientes a los padres, de necios, de desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los hacen tales quienes hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Entonces, si nos damos cuenta de cómo fue que el hombre se fue permitiendo, corrompiendo, hasta que rompe totalmente su relación con Dios y se vuelve en su enemigo y en un anticristo. Entonces, todo comienza, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El origen del pensamiento está en la creencia. Y si creemos mal, actuamos mal. Entonces, de todo lo que vamos poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, de ahí es donde empezamos nosotros a sacar toda la basura. Y todo comienza por una mala creencia. Entonces, el hecho de que tengamos libertad religiosa realmente no es garantía de que las cosas van a salir bien, sino todo lo contrario, porque ahora se puede casi decidir por votación si un gato es gato o un gato es gata. Y entonces ya las cosas ya no son por su naturaleza, sino por la mente degradada. De tal modo que esa mente, que aparentemente es una buena conciencia, eh, va perdiendo luz. Y cuando va perdiendo luz, va perdiendo lucidez. No sabe a qué vino, no sabe quién es, no tiene identidad. Eh, yo siento que pertenezco al mundo de las aves y entonces me voy a injertar alas en la espalda. ¿Y por qué? Porque empieza a haber depravación en la mente. Por depravación no tiene que ver solamente con asuntos sexuales. La depravación es el hecho de pensar que Dios tiene alas, es pensar que Dios es un reptil. Y entonces eso es una mente depravada, que obviamente en el mundo material se vuelve concupiscente, es decir, deseos desmedidos de la carne, que a veces nos lleva a actos sexuales, pero a veces incluso a la abstinencia total. Y decimos, yo me encierro en mi casa y jamás vuelvo a salir. Y eso también es un error gigantesco. Entonces, hermanos, eh, dado que nosotros somos los receptores de esto que nos enseña el libro de Mormón, podemos saber que viene una oleada de anticristos. Y esta oleada de anticristos, que como decía el hermano Enrique, se manifiesta a través de escritos, política, propaganda en comerciales, en películas que vamos a ver al cine. O sea, todo está absolutamente trabajado de una forma maestra para que caigamos en el engaño. Engaño que precisamente habla Pablo en su carta a Tesalonicenses. Y dice, esto está hablando de los últimos días, ¿eh? No es algo que ya pasó, ojo, esto apenas va a pasar. Ah,
Nadie se engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En algunas versiones dice el hombre de iniquidad, oponiéndose y, oh, les va a acabar el tiempo. Bueno, mejor déjenme cierro la sesión y abro la última ya para concluir. Juan, no te oímos, no sé si ya estés hablando. Ah, perdón, hermanos, tenía cerrado el micrófono. Ya ibas a acabar el capítulo y no te oímos, Juan. Sí, perdón. Ok, bueno, voy desde aquí, desde el versículo 3 dice, no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide que a su debido tiempo sea manifestado, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide, y entonces se manifestará aquel inicuo, al que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es, según la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sí. Entonces, aquí, hermanos, noten, ¿quiénes van a caer y van a ser víctimas de este anticristo? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Entonces, primero, el paso número uno es no recibir el amor de la verdad, rechazar la verdad. Por tanto, Dios les envía, ahí es donde vemos que Dios es el que manda lo bueno y lo malo. Por tanto, Dios les envía un poderoso engaño para que crean en la mentira.
Y hermanos, esta mentira que se está fraguando y se está cultivando, se viene ejerciendo desde la Revolución Francesa. Y desde ahí hasta nuestros días se ha estado trabajando día tras día en esa agenda. Ah, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad, en el piso disparejo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad, para la cual os llamó por medio de Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí lo importante es reconocer que eh, la, la, ese espíritu engañoso viene por culpa de no querer buscar la verdad, de no amar la verdad. Y ahí es donde comienza el gran problema. Eh, ¿Alguna pregunta, hermanos, o algún comentario? A ver, hermanos, permítanme un minutito. Listo, perdón. Ahora sí, preguntas, hermanos. ¿Todo está bien claro? Dice... Ah, sí, claro. Ah, entonces, hermanos, ese espíritu de mentira o espíritu del anticristo es el que se está esparciendo por el mundo y es el que nos está llevando a esa famosa agenda, ¿no? Donde va a reinar el error, donde el hijo de perdición se va a sentar en el templo de Dios. Entonces, hay toda una serie de mentiras y desafortunadamente hemos visto cómo también nosotros como santos de los últimos días también hemos estado adormecidos por mucho tiempo, siguiendo tradiciones en vez de buscar la verdad. Durante todo casi, bueno, la mayor parte del siglo XX, los miembros de la iglesia afirmaban que tenían la verdad. Hoy sabemos que estamos recibiendo la verdad, mas no la tenemos. La estamos buscando y la estamos recibiendo. Pero imagínense, casi 100 años donde la gente decía, ya tenemos la verdad, esta es la iglesia restaurada. No, esta iglesia está en proceso, mas no ha terminado la restauración. Hermano Enrique. Hola Juan. Am, lo que antes llamábamos o se mencionaba como temas de conspiración, cada vez están cobrando pues más reales, ¿no? Esto de la Agenda 2030. Cada vez, si no creíamos o pensábamos que estaba muy lejos, siendo miembro, pues vemos cada vez más y más, como tú lo acabas de mencionar. Yo tengo una pregunta en cuanto a la escritura, fíjate que no lo, ahorita que tú que la leíste, te lo dijiste, eh, ahora sí que debemos entender con se va a sentar en el trono de Dios, en el templo, sí, en el trono de Dios, ¿no? Ahí está. Y esto, ay, perdón, hermano, es que no sé si ya lo interrumpí.
No, sí, lo que pasa es que a veces se corta aquí, no sé, pero sí, hasta ahí, Juan. La pregunta es esa, ¿qué es lo que es un poder que se va a sentar en el trono de Dios? Sí, de hecho, sabemos que había un arca del pacto, que se supone era la representación de eh, la presencia divina. Pero algo que no conocíamos y que obviamente no se nos enseñaba era que junto al arca también había una silla y nadie menciona esa silla, ni siquiera los judíos. En esa silla se sentó Moisés, en esa silla se sentó David, en esa silla se sentó Salomón. Era una silla que se llegó a conocer como la Cátedra de Moisés, que cuando ya no había templo, pues fue simbólicamente puesta en cada sinagoga. Esta silla eh, representaba cuando iban a consultar al Señor eh, en el lugar santísimo. Y decíamos en una clase, esa es la razón por la que nuestros templos en la actualidad tienen sillas en el lugar santísimo, porque los reyes y las reinas se tienen que sentar para consultar al Señor. Los sacerdotes y las sacerdotisas están de pie, trabajando en la casa del Señor. Entonces, somos privilegiados de tener sillas para que nos sentemos como reyes a hablar con el Eterno, pero también nos debemos de poner de pie y salir a trabajar y hacer cuanto podamos. El hijo de perdición, cuando se haga pasar por el Mesías, va a ocupar ese lugar y va a ser coronado como rey y se va a sentar. Y entonces viene toda un reinado, bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero viene un reinado corto porque en ese momento precisamente se va a fraguar la destrucción de los judíos. Y en esos ya es cuando viene el Mesías a salvar a su pueblo. Nos dice hermana Lolita, dice, de hecho en la actualidad hay muchas personas que dicen que nosotros tenemos que vivir 7 vidas para progresar, porque una no es suficiente para vivir todo y progresar todo lo que necesitamos aprender en esta vida. En mi bendición patriarcal, yo me había, perdón, no me habla de nada de esto y la verdad, yo no creo en eso. Bastantes pruebas apuntamos aquí como para pasar por esto otro. Eh, ok, y ya después dice, sí, y son miembros de la iglesia, algunos que lo dicen. Um, sí, de hecho vamos a hablar también sobre eso más adelante, eh, sobre cómo se mueve el alma eh, al momento de morir. Pero, pues, tristemente, hermanos, uno de los síntomas de nuestra época está profetizada por el mismo Pablo en la carta a Timoteo, donde le dice que maestros se amontonarán. Dice, y todos van a decir, escucha al Señor. Dice, sin embargo, dice, son mentes corruptas. Y hermanos, la pandemia alborotó a que se salieran muchos maestros. Hay montones en la actualidad y faltan más todavía por venir. Y ese amontonadero de maestros va a fortalecer la mentira. Entonces, desafortunadamente, si nosotros como santos de los últimos días no estamos diligentemente escudriñando las escrituras, va a ser súper fácil que nos engañen y va a ser súper fácil que levantemos la mano sosteniendo una, una conducta o a una persona que no es llamada por el Señor. Entonces, necesitamos tener los ojos bien abiertos
Y solamente quiero terminar con el hecho de que, ah, bueno, es que quiero ver primero un versículo que está en Doctrina y Convenios, que dice, es sección 134 y es el versículo 4. Perdón que no estoy en pantalla, ahorita se me vino a la mente, y dice lo siguiente: creemos que la religión es instituida por Dios. Ojo, Dios no instituye religiones. Nada, ninguna religión es de Dios. Y que los hombres son responsables ante Él y ante Él solo por el ejercicio de ella, a no ser que sus opiniones religiosas los, los impulsen a infringir los derechos y libertades de los demás. Pero no creemos que las leyes humanas tengan el derecho de intervenir prescribiendo reglas de adoración para sujetar la conciencia de los hombres, ni de dictar fórmulas para la devoción pública o privada, que el magistrado civil debe restringir el crimen, pero nunca dominar la conciencia. Debe castigar el delito, pero nunca suprimir la libertad del alma. Es, uh, bueno, para poder entender bien el versículo, debemos de entender que la religión no es una institución. La religión es una conducta personal, es un modo de vida. Yo, de manera individual, puedo tomar ciertos principios y regir o religar mi vida a Dios en esa toma de decisiones. Pero las religiones como instituciones no las establece Dios. De hecho, el término religión es que yo religo, o sea, yo elijo todas las cosas que van a unirme a Dios, pero no es así, ya lo hemos visto, no es conforme a los dictados de mi conciencia, sino como Dios reclama la adoración en espíritu y en verdad. Entonces, teniendo en cuenta de que la religión es mi modo de vida debe de estar conforme a los mandamientos. Y solo por los mandamientos puede ser juzgada. Pero no tengo derecho a infringir algún tipo de, de compulsión, de dominio injusto sobre otras personas. Del mismo modo, dice, el Estado no debe meterse en el alma de las personas para que actúen de una manera diferente. ¿Pero qué creen? Que sí lo está haciendo. El gobierno eh, está haciendo cosas, bueno, digo el gobierno, no me refiero a el gobierno de México, eh, sino a toda esa agenda. Está haciendo cosas para influir, para eh, adoctrinar, para hacer que las conciencias de los niños se hipersexualicen desde las más tempranas edades, para que todo se vea normal. Esto así tiene que ser. Y entonces, hermanos, eh, nuestras nuevas generaciones ya están con el chip en su mente de que así son las cosas. Desafortunadamente, apenas viene esa época cuando dice que habrá vanagloriosos, los que siembran enemistades, bueno, todo lo que se menciona en Timoteo, como la siguiente generación. Y entonces, hermanos, tenemos que ponernos
vivos, tenemos que trabajar para que este espíritu del anticristo se detenga. Tal vez no en el mundo, pero por lo menos sí en nuestras casas. Debemos de hacer cuanto esté a nuestro alcance para rescatar a la siguiente generación. Pero desafortunadamente, hermanos, hay una brecha gigantesca. Muchos no sabemos cómo acercarnos a esta juventud de cristal, que más que de cristal ya es como, no sé, de hielo fundido. Pero recordemos que finalmente esta generación la sembramos nosotros. Nosotros fuimos los que defendíamos lo que ahora ellos van a usar como pretexto para seguir con esa agenda. Eh, yo estoy sorprendido de cómo películas infantiles promueven el transgénero y obviamente, digo, nunca lo había pensado hasta que de pronto, por alguna razón, se abrieron mis ojos. Ah, es un mundo en el que lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. Y así como este anticristo viene y le dice, yo no creo que haya un Cristo, ahora nos van a decir, sí hay un Cristo, pero ¿qué creen? Es diferente a lo que ustedes creen. Entonces, hermanos, necesitamos estar bien prestos porque evidentemente ya de entrada tenemos un Cristo que no es. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Eh, seguimos bajo la tradición católica apostólica romana, a pesar de ser la iglesia restaurada, y entonces que nos agarren confesados. Hermanos, sé que son tiempos difíciles, sé que también son los tiempos más prodigiosos porque muchos profetas antiguos desearon vivir nuestro tiempo y no tuvieron esa oportunidad, pero nosotros tenemos este privilegio de poder revisar documentos antiguos sin tener que ser expertos en idiomas, sin tener que viajar a otros países. Tenemos ese privilegio. Usémoslo, aprovechémoslo para escudriñar. Comparto esta clase y la hago con amor en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. No, hermanos, sí. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, pues les dejo para que no se me atiborren de información. Nos vemos el día sábado y cenen rico y a dormir. Les mando un fuerte abrazo. Perdón, Juan, por favor, ¿me podrías dar la cita de lo último que estuviste leyendo, por favor? La última escritura que leí fue Doctrina y Convenios, ¿Ah? Doctrina y Convenios, sección 134, Ajá. el versículo 4. Versículo 4. De ahí se desglosó todo lo que estuviste versando ahorita. Así es. Entonces, Muchísimo. sí, Ajá. nada más para reiterar. Acuérdense de que la religión no es una institución. La religión es mi modo de vida. Ajá, sí. Muy bien. Gracias. Hermano Enrique. Nada más, Juan, de favor, cuando te sea posible, si subes las últimas dos grabaciones, por favor. Sí, perdón, me atrasé en mandarlas, pero sí, lo haré, hermano. Gracias. Gracias a ustedes. Así. Buenas noches a todos. Bye. Bye. Hermano Juan Carlos, Gracias, Buenas noches. hermano. oración. Oh, perdón. Sí, gracias por recordarme. Ah, pues, hermano Saúl, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Ando un poquito malo de la garganta. No sé si alguien más lo puede hacer, por favor. Claro que sí, hermano.
Te escuchamos bien, hermano. Anímate. Pues, hermana Rosalinda, ¿podría usted ayudarnos y por ahí pedir por la salud del hermano? Muchísimas gracias. Sí, hermano Juan. Bendito Padre Celestial. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo de ti para estar preparados, teniendo las armas necesarias para defendernos y defender a nuestros seres amados. Padre Santísimo, que tu palabra que hemos escuchado hoy se haga carne en nuestro corazón, para que podamos ponerla por obra para nuestro bien y el de nuestras familias y nuestros hermanos en la fe. Bendícenos con salud a todos y cada uno de los que estamos en este grupo, porque nosotros creemos en ti y te necesitamos, y a pesar de las adversidades que todos estamos enfrentando, tanto de salud física como emocional, nos procuramos mantener firmes, Señor, en tu verdad, en tu palabra, que es la única que nos puede sacar adelante en este tiempo tan conflictivo. Muchas gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de conocer la verdad y ser libres, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, Señor, del camino que nos tienes preparados para poder volver dignamente a tu presencia. Bendito sea nuestro Salvador Jesucristo, que con tanto amor nos ha puesto el ejemplo y nos ha mostrado que tú eres ese Padre amoroso, que no nos deja nunca y que siempre ha estado al tanto. Gracias, Padre, por esta hora. Bendícenos, que tengamos una noche de descanso y un fin de semana productivo, que nada impida que el sábado podamos reunirnos otra vez para seguir en comunión aprendiendo de ti. Muchísimas gracias en nombre de todos mis hermanos. Te doy en por nuestras faltas y que nos ayudes a ser mejores en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Bueno, Señorita, y a dormir. Que tenga buenas noches y buen provecho. Buenas Gracias. noches, gracias. Bye.